Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Hoy tenemos a un gran amigo, Sergio Mico Aguayo. Sergio es abogado por la Universidad de Concepción, magíster en Ciencia Política por la Universidad Católica y doctor en Filosofía por la Universidad de Chile. En esta última casa de estudios es profesor asociado de la Escuela de Gobierno y además es una persona que combina muy bien, yo lo sigo desde hace muchos años, el pensamiento, la reflexión, la actividad académica con la actividad pública o política. De hecho, fue director del Instituto de Derechos Humanos y hace algunos años ya fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Hoy lo hemos invitado por un libro que a mí me gustó mucho, lo publicó hace algunos años y yo fui a la presentación, incluso ahí en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, La política sin los intelectuales, de la deserción al reencuentro, publicado por Editorial Universitaria el año 2014. Soy Alejandro San Francisco y estamos en Historia, Libros y Banderas. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. ¿Cómo estás, primero que todo? Mira, bueno, primero, Alejandro, muchas gracias por invitarme. Compartimos también esta común vocación de tratar de llegar pensamiento, acción y sobre todo formando vocaciones jóvenes, que es tan importante. Y además está en un programa que se llama Libros, Banderas, no puede ser más atingente, lo de la bandera como símbolo de la que uno cree. Mira, estoy feliz porque la felicidad consiste en realizar un proyecto de vida. Tengo un proyecto de vida familiar como profesor, en segundo lugar, en tercer lugar como político y en cuarto lugar como una persona religiosa y creo que he hecho una buena vida. Tengo 58 años, así que ya estoy haciendo recapitulaciones. Pero mira tú, está bien. Este libro además une dos de tus pasiones. Une por un lado el pensamiento, la actividad intelectual, con la vida política, que tú no la ves como carriles separados, sino como una parte de integración. ¿Cómo surgió la idea de este libro? Mira, voy a ser presuntuoso, estamos en un lugar intelectual. Aristóteles dice que las cosas que uno lo hacen felices son aquellas cosas para las cuales uno las hace bien, ¿ya? Entonces, yo de niño me largué a leer mucho en Concepción, mucha lluvia, más bien solitario. Llamé mucho la lectura. Y por otra parte, como nacimos, yo nací el 63, me recuerdo la campaña del 70, el paro octubre del 72, el golpe de Estado del 73, las protestas del año 83. Entonces viví en un Chile muy politizado y me dieron muchas ganas de participar. Como un derecho que se había perdido, como un deber. Entonces, existencialmente, el pensamiento, los libros y por otra parte la política siempre han sido dos de mis grandes vocaciones. Y por otra parte, ahora elevando el nivel de análisis, Jorge Millas, cuando hace en Puerto Rico sus clases sobre ensayo de una historia espiritual, dice que las ideas, Francisco, y lo ideal es... Alejandro San Francisco. No solamente valen, dice él, por la verdad que contienen, sino que por su vitalidad. Porque una idea, un ideal pueden ser muy verdaderos, pero si no convocan, ¿no?
si no incitan a pensar, si no incitan a actuar, son ideas que se empiezan a morir. Entonces, ideas sin poder, ¿ya?, son impotentes, y poder sin ideas, el poder se hace ciego. Entonces es fundamental ligarlo a esto. Necesitamos política donde hayan grandes ideales, el ideólogo, la ideóloga, el utópico que nos plantean los grandes sueños de sociedad, pero también necesitamos intelectuales expertos en políticas públicas que cultivan el pensamiento sobre cómo hacer una mejor sociedad, pero en concreto. Entonces la política requiere de hombres y mujeres que se dedican al intelecto, pero con una vocación de acción pública. Ahora, Sergio, una cosa que yo valoro mucho en este libro es que, siendo de utilidad presente, la palabra utilidad no es la mejor que podría usar, pero siendo de valor presente, está anclada en una tradición bien notable de Occidente o del mundo en general, y tiene un primer capítulo que tú le llamas Prólogos, que se refiere a Atenas, Roma y Jerusalén como una triada que sería fundante de la tradición intelectual y política que tenemos hasta hoy. ¿Por qué decides poner esa triada tú? Porque en tu rostro y en el mío está claro que hay dos grandes culturas. Una que nos llegó por el mundo hispano, que es el mundo occidental, que es la filosofía y la democracia griegas, Atenas, la política y el derecho romano, ¿ya? Y en tercer lugar, la fe religiosa de Jerusalén, donde está el cristianismo, pero también está el judaísmo y también está el islamismo. Y esas son las tres grandes vertientes que nutren el mundo occidental. Ahora esa es la mitad de nuestro rostro, porque la otra mitad de nuestro rostro no es el hispano o iberoamericano, sino que es el indoamericano. Y ahí, claro, yo no me meto en esa segunda gran fuente de cultura que es el Cusco, los incas, Tenochtitlán, el mundo azteca y los mayas, Copán. Y te menciono esas tres ciudades porque eran las ciudades donde se formaban los grandes gobernantes de estos tres imperios. Una cosa que llama la atención y que tú una vez me lo comentaste en una conversación era que este libro era casi un pretexto para hablar de Hannah Arendt. Tú eres un gran admirador de la pensadora alemana, judía, norteamericana, autora de Los orígenes del totalitarismo, La condición humana, y tantos ensayos tan valiosos el día de hoy sobre la república, sobre la violencia, sobre la libertad, una serie de textos. ¿Por qué tú admiras a Hannah Arendt? ¿Por qué la consideras tan valiosa como pensadora política? ¿Cuál es el atributo que crees que llama la atención de ella? Mira, en la esfera pública yo tengo dos mujeres que amo, soy polígamo, Hannah Arendt y Gabriela Mistral. Y Hannah Arendt y Gabriela Mistral primero son mujeres que se dedican al mundo del espíritu. Ellas reclamaron un mundo de varones. Mira, ¿saben qué? A mí ustedes me tienen que evaluar no por lo que siento, sino que por lo que pienso. No por mi cuerpo, sino que por mi alma. No por lo que hago en la vida doméstica privada, sino que en la vida pública. Entonces, primero, Hannah Arendt y Gabriela Mistral muy atractivas, porque son mujeres que se atreven a ingresar al mundo de los varones y se apoderan del mundo de los varones. Y ambas son mujeres libres, ¿sí? Son inclasificables en términos políticos, porque Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, ella como que insinúa y después va a desarrollar que sabe que los campos de concentración, el partido único de Hitler, también existen con Stalin. Entonces, en un momento que la Unión Soviética representaba a los pueblos libres que habían derrotado el nazismo, que crecía esa economía enorme y que se extendía por todo el mundo, que una persona, más bien ubicada a la izquierda, dijera esto, era imbancable, ¿ya? Y se tiró nomás. Y después, entonces, en términos políticos, y en términos filosóficos, ella hace una síntesis entre la contemplación filosófica, ella es alumna de Heidegger y de Karl Jasper, ya la contemplación. Varias páginas ambos. Claro, ¿cierto? Pero por otra parte se mete con todo en la política, entonces contemplación y acción. Y ella es judía, pero no tiene ningún problema en citar a Jesucristo.
¿ya? Y decir que San Agustín es de las grandes inspiraciones de ella, y es clásica republicana, pero escribe contra... Hizo una tesis sobre San Agustín. Claro, por supuesto, su tesis doctoral, pero por otra parte ella escribe con todo contra Richard Nixon. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Y te quiero decir algo que fue escandaloso en sus tiempos, que ella dice, miren, yo no estoy de acuerdo con Martin Luther King porque está utilizando niños que ponen encima de los hombros de sus papás para ir a protestar. O yo no creo con Eisenhower que sea bueno que con tropas se vayan a imponer las leyes contra el racismo en el sur. Entonces la izquierda gritó, ¿ya? Pero después justificó la desobediencia civil, ¿ya? Entonces ahí la derecha gritó, norteamericana. Una mujer libre, inclasificable, que liga teología y filosofía, la encuentro extraordinaria. Si tuviéramos que decir tu posición, sería que debiera haber una adecuada articulación entre el pensamiento, entre la filosofía y la política práctica y la acción política. ¿Por qué tú crees que han ido tan disociadas en gran parte de la historia occidental? Tú lo explicas en parte de tu libro. ¿Por qué es tan difícil este tránsito más amistoso entre filosofía y política práctica? Bueno, la fuente de la filosofía occidental es Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates es perseguido por la tiranía de los 30, pero después condenado a muerte por una asamblea democrática. Platón de joven dice, yo apenas me autonomice, quiero dedicarme a la política porque no puede ser que los corruptos y los malvados gobiernen la ciudad, y plantea la idea del filósofo rey, le va pésimo, lo venden como esclavo en un momento dado, casi, ¿ya? Y Aristóteles tuvo la mala idea de ser profesor de Alejandro Magno, y cuando Alejandro Magno cae en desgracia, dicen, este tipo es muy sospechoso en Atenas y tiene que salir arrancando al exilio. Entonces, partimos mal. Ahora, yo te diría que la principal razón son dos. Una existencial, de por qué se llevan tan mal, es que los intelectuales están preocupados de su interioridad, de su idea. El intelectual es artista de sus emociones. En cambio, el político, la política está completamente volcada a la exterioridad. Ortega y Gasset dice que el intelectual se preocupa, contempla el mundo. El político y la política tienen que ocuparse, actuar. Entonces son dos formas de entender la existencia humana muy distintas. Por otra parte, el intelectual tiene que, hombre y mujer, tiene que decirle la verdad al poder. Y a ninguna persona poderosa porque entre más poderoso te hacen, más te envanecen, más arrogante te hacen. Bueno, y a nadie le gusta que le anden diciendo, pucha, hiciste esta estupidez, o pecaste acá, o fuiste un delincuente allá. Bueno, pero esa es la tarea del intelectual. Entonces no es distinto. Y se envidian, Alejandro. Porque el político, la política quieren al intelectual que le escriba. Quieren un gran historiador. Oye, por favor, escribe mi gran historia. O hazme el discurso, o hazme el programa. Entonces, pucha, el hombre o mujer del espíritu tiene algo, una forma de poder, el ideológico, que al político práctico le atrae mucho. ¿Y cuál es el drama del intelectual frente al político? Es el que le describe el discurso. Pero quizás ese discurso nunca va a ser leído. O se leyó y salió pésimo, la culpa fue el que lo redactó, no el que lo leyó. O, terrible también, le salió súper lindo el discurso. El libro que escribiste tú, el intelectual, se hizo famoso al político, y tú te tienes que quedar callado. Entonces es una relación muy conflictiva. Pero como contrapartida, tú dedicas un capítulo muy bonito a la figura de Marco Tulio Cicerón, el orador romano. Lo que hace en su libro, al que tú refieres, que es sobre la República, es una visión que es precisamente la opuesta. Álvaro Dors dice que es un complemento histórico pragmático de la tradición especulativa griega y sobre todo platónica. Es decir, lo que hace Cicerón es decir, la política práctica es muy valiosa. Y tú recuerdas, por ejemplo, el sueño de Cipión, cuando es llevado al cielo el virtuoso gobernante y no el gran filósofo. Claro, en el sueño de Cipión, que está en la República, es un diálogo que él escribe cuando cayó en desgracia y debe estar en Túsculo, en su campo. Entonces, el libro parte con un diálogo donde los jóvenes, hay un diálogo, le dijeron al viejo, oye, pero
te estás quedando sin fuerza, te vas a morir. Bueno, ese es un famoso diálogo de Senectute, pero el de la República, el diálogo parte diciendo, ¿cómo te vas a meter en política? Te van a acusar de ladrón, de toda clase te van a hacer toda clase de acusaciones, de corrupto, ya vas a tener que someterte a los humores de la plebe, y acá estás en el campo con toda tu biblioteca, con tus cultivos, con tu familia, estás loco. Así parte la República. Y él, el Cicerón, que en este caso es Escipión, le hace todo un muy bello alegato por participar en política, y para sellar la idea dice, y además te va a ir al cielo, porque en el centro del cielo están aquellos republicanos que vivieron y murieron por la patria, ¿ya? Entonces, muy bella esa idea. Ahora, ¿qué es lo que le pasa al propio Cicerón? Por supuesto. O sea, Cicerón salva a la República y termina muriendo por la República. Claro, y él se enfrenta a Marco Antonio, ¿ya? Y cae en desgracia, cae en una lista de proscripción y le mandan a cortar la cabeza, la lengua y las manos para que nunca más vuelva a escribir y a hablar en contra del dictador. Por el gran orador que era. Y porque era extraordinariamente orador y un gran abogado. Entonces es un personaje fascinante, pero también lleno de contradicciones. Eso es Roma. Cicerón es la política y el derecho. Te aprovecho de desviar a Jerusalén y a Atenas. A propósito de la muerte de Cicerón, tú hablas de dos muertes cruciales, la de Sócrates y la de Jesús. Ellos no serían lo que son históricamente sin las muertes que tuvieron. Así es. Ambos podrían haber arrancado, podrían haber tenido una vida fácil. ¿Por qué es tan importante para Occidente y para nosotros la muerte de Sócrates y la muerte de Jesús? Porque al final de la historia, Anito, Melito y Licón son bastante menos relevantes que el testimonio que dio Sócrates diciendo, yo me voy a morir, ustedes a vivir. Solo el Dios sabe quién se va a mejor parte en la apología de Sócrates. Así es, y de Cristo, ¿qué decir? Claro. Mira, bueno, primero, Cicerón, en el libro, es el más grande exponente de Roma, derecho política. Jesús es el más relevante de los profetas. Ya no estoy hablando con una figura religiosa o como el Hijo de Dios, sino como el más grande de los profetas, medido por el impacto que tuvo, porque el mundo judío se transformó en una iglesia nacional, casi, que no tiene vocación de proselitismo, como hoy día hay 2.000 millones de personas que se declaran cristianas. Entonces el impacto del profeta judío Jesús es inconmensurable. Y bueno, Sócrates es el maestro de la filosofía griega, sin duda alguna. Ahora, pero como tú dices, los tres mueren asesinados, pudiendo haber tenido una vida placentera. En el Critón, su amigo Gritón dice, bueno, yo ya me cohimí a los guardias, tú te puedes arrancar. Y él dice, oye, yo siempre he reclamado mi amor por Atenas, el respeto de las razones y las leyes, no voy a arrancar. Y lo matan. Jesús lo mismo, él dice, bueno, puedo pedirle a mi padre que venga un ejército de ángeles y arcángeles y voy a ser rey de todo esto. Y no, muere. Y lo mismo, con más cobardía, sí, porque Cicerón como que estaba arrancando, pero que quería volver, pero también mueren asesinados. Entonces, y yo los pongo como ejemplo de intelectuales. Entonces me hicieron la crítica, la primera edición del libro, que corresponde a la segunda, pero pones tres desastrosos casos. Y no, por ejemplo. No son desastrosos. Nosotros desastrosos porque, claro, ellos renunciaron a todo poder, que era el poder a seguir viviendo. Pero si tú los miras con la mirada larga, tú señalaste a Herenio y Popilio. Ellos son los asesinos de Cicerón. ¿Y quién se acuerda de esos personajes? Anito, Melito y Licón son los que hacen la acusación en contra de Sócrates. El día que Sócrates perdió la votación en la asamblea, condenado a muerte, yo creo que ellos partieron al barrio de Bellavista a celebrar. Ganamos, los liquidamos a Sócrates. ¿Quién es Anito, Melito y Licón? Fracasaron históricamente. Claro, y Caifás, Pilato, Judas, claro, los conocemos, pero yo creo que, ojalá por los hijos y nietos de esos, de Caifás y de Judas, como te decía, mejor que no hubiesen existido sus abuelos, entonces sus padres, no sé si me entienden. Sí. Entonces, ellos son los que ganaron, ellos transformaron el mundo, es decir, tuvieron más poder, porque ¿qué es el poder? Es la capacidad de poder realizar, la capacidad de realizar tus sueños, tus ideas, tus proyectos de vida, tus negocios,
tu libro que quieres sacar. Y ellos tuvieron un poder inconmensurable, cambiaron el mundo. Sergio, vamos a hacerte una última pregunta antes de ir a las recomendaciones. Intelectuales contemplativos en la acción. Tú hablas de intelectuales críticos, veraces, cívicos, comprometidos, independientes, responsables. No es fácil la tarea. ¿Qué le pedirías tú a un intelectual o qué debería ser un intelectual en el Chile de hoy? Habida cuenta de la situación en que está el país. Bueno, mira tú la experiencia en la convención. Por una parte, intelectuales, atención, esto es bien importante. Un intelectual es una persona que vive de y para las ideas, un periodista, un abogado, son intelectuales de esa perspectiva. Ya, entonces, eso, dicho lo cual, lo primero que uno espera de un intelectual es que diga su verdad, pues. ¿Ah? Por incómoda que ella sea, primera cuestión. ¿Ya? Y si tu verdad es incómoda, tu idea de que la historia de Chile, ¿ya? Que la razón y la fuerza es un lema espantoso, ¿ya? Que menos cóndor y que más huemul, o que la historia de Chile es una historia de un ejército fratricida que mata, practica genocidio, ataca, bueno, al movimiento obrero y que salía con la oligarquía, porque hay historiadores que piensan así. Bueno, si esa es tu verdad, defiéndela hasta el final, aunque vayas a perder una elección. Ya, verdad. Crítica, dile la verdad al poder. Ya, enfréntate al poder, a los poderosos. Si tu verdad se contradice, tú tienes que ser independiente, es decir, tú puedes militar en un partido, ser miembro de una religión, pero si llega un momento que eso va en contra de tu verdad, de conciencia, o las verdades prácticas, lo que te enseña la empiria, tú tienes que ser independiente de ese poder de la secta, de la religión, del partido político, pero tienes que sufrir con tu pueblo, en tercer lugar, comprometido, digo yo. Otra cosa responsable de lo que tú dices, pues, Alejandro, porque tú no puedes decir cualquier cosa en una convención y eso tiene consecuencias predecibles, desastrosas para el país, después decir, bueno, pero si esto fue lo que yo dije, no me eran solo palabras. No, pues, tú respondes también. Entonces, son las características que yo planteo de un ideal súper alto, por supuesto, un ideal, Alejandro, no así. Pero es un buen ideal. Pero son bellos ideales que yo estoy convencido después de este estudio que hice, es que entre más profesionales tengamos, ¿ya? Que cumplan estos requisitos, vamos a tener mucho más posibilidades Chile y América Latina de desarrollarnos, no tengo ninguna duda de eso. Sergio, para terminar, después de esta gratísima conversación, te quería preguntar qué libros te han llamado la atención o qué libros le recomendaría a nuestros auditores. Este programa de Historia, Libros y Banderas. Por una parte, recomendamos tu libro y por otra parte queremos que tú nos hagas saber qué libros podrían ser valiosos para que leamos. Mira, Karl Jasper dice a los que le interesa la filosofía que la mejor forma de aprender filosofía es estudiando un filósofo o filósofo. Así que el primer libro es la biografía de Hannah Arendt, la más importante, que la escribió Elizabeth Young, que se llama Hannah Arendt. Muy buena. Fantástico. La leí. La leíste, bien, muy bien. Pero si yo te digo que hemos seguido vidas paralelas. Segundo, yo recomendaría, si quieres conocer a Sócrates, es el proceso de Sócrates de Romano Guardini, porque ahí, en ese proceso, están todas las ideales de Sócrates. Perfecto. Y el personaje maravilloso. Y si quieren historia novelada, pero donde se aprende mucho de Cicerón, es Taylor Cadwell, que se llama La columna de hierro. De hierro, un gran libro. Ya ves. Entonces, eso yo te diría. Gordo el libro, pero se lee pero solo. Tú lo citas acá. Claro, y son encantadores. Entonces, muy buenas recomendaciones. Sí, sin una erudición, nada. Pero uno aprende a amar esos personajes y se va entrando en las grandes ideas de la filosofía política. Sergio, yo te tengo un regalo para agradecer que hayas venido. Es un libro mío, Juventud, Rebeldía y Revoluciones, sobre la FEUC, el reformismo y la toma de la Universidad Católica de Chile. Aprovechando que estos temas te gustan, espero que el libro también lo haga. Yo te lo agradezco muchísimo. Yo sé que tú te metiste en, la Falange Nacional, en la Católica, el MAPU. Entrevisté largamente a Miguel Ángel Solar. Claro, son tres movimientos que surgen de la Católica y que cambian
Chile. Lo digo yo, profesor de la Chile. Eso es nuestro aporte Muy bien. por otro lado. Bueno. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Historia, Libro y Bandera. Especialmente gracias, Sergio Pico. Seguiremos conversando y te deseamos lo mejor en tu vida académica y política, ciertamente. Bueno, nos vemos, que estés muy bien. Chao, muchas gracias. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.